¡Chavales! El marketing de Capitán América 4 en Twitter ha ido un paso más allá, ya que si entras al hashtag Captain America Brave New World en la pestaña de tendencias llueven escudos. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. El actor Farhan Tahir confirmó oficialmente que regresará como Ra's al-Ghul en la serie de Vision Quest, boludo el cual fue visto por primera y única vez en Iron Man 1, quien era líder de una facción de los 10 anillos en Afganistán, el cual no dudó ni un segundo en aceptar una oferta de Obadiah Stane, la cual consistía en secuestrar a Tony Stark a cambio de armamento militar, entre ellos el supermisil Jericho para que así el calvo tuviera el camino libre para convertirse en presidente de Industries Stark. El problema es que no contaba con que el intelecto de Tony lo llevaría a crear una armadura en una cueva, con la cual le rompió todita su mami y escapó, por lo cual al más tarde Ra's a reunirse con Obadiah, el calvo en venganza por haber dejado escapar a Tony asesinó a todos sus hombres, mientras que en cuanto a Ra's lo paralizó con un taser sónico, lo cual en su momento hizo creer que Ra's murió, pero con esta noticia se confirma que solo quedó paralizado durante un tiempo pero sigue vivo. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Regreso el cual romperá el récord que recién habían roto los actores Liv Tyler y Tim Blake al regresar en Capitán América 4, ya que su aparición anterior fue hace 16 años en El Increíble Hulk, pero en el caso de Farhan serán mínimo 17 años si es que Vision Quest estrena este año, récord del cual solamente abarca Tierra 616 del UCM, ya que si contemplamos todo el multiverso, el Blade de Wesley Snipes tiene la brecha más larga entre una aparición y otra con 19 años tras regresar en Deadpool y Wolverine, pero regresando con Ra's, si se preguntan qué poronga tiene que ver con la serie Vision Quest, no olvidemos que él siempre estuvo muy interesado en el armamento de Industries Stark, y técnicamente Vision Blanco podría considerarse un arma creada por Tony, pero a su vez no olvidemos que la hermana de Shang-Chi, Xia-Ling, ahora es la nueva líder de los 10 anillos tras la muerte de su papá el mandarín, por lo que en caso de que Ra's siga perteneciendo a esta organización terrorista, técnicamente ella es su jefa. ¿Qué sucede aquí? La actriz y cantante Lady Gaga por fin salió a hablar del tremendo fracaso en cuanto a crítica y taquilla de Joker 2, diciendo que como artista siempre debes de estar preparado para que al público le guste o no le guste tu trabajo, lo cual al principio es muy difícil de entender ya que este trabajo involucra mucho el ego, y es muy normal que un comentario negativo te pegue más que 10 positivos, pero que una vez que logras comprenderlo es muy simple, te quedas con lo positivo, aprendes de la experiencia, escuchas la crítica constructiva, ignoras la crítica destructiva y sigues adelante con tu trabajo, por lo que vaya que la puerca es muy madura. ¿Desde cuándo las damas pelean así? Y ahora sí, la noticia estelar. Ha salido a la luz una locura de noticias sobre Capitán América Brave New World, empezando con que el presupuesto oficial de esta película es de 180 millones de dólares, por lo que ahora sí ya no hay duda de que a pesar de haber sufrido múltiples reescrituras de guión y regrabaciones, aún así mantuvo un presupuesto decente y no se disparó al doble, o sea 300 millones de dólares como fue el caso de The Marvels, lo cual quiere decir que los insiders tenían razón y las regrabaciones no fueron en su totalidad para sustituir escenas pedorras, sino más bien para añadir nuevos ángulos en las escenas de pelea para hacerlas más dinámicas al estilo WWE. Y ojo, tan solo en preventas esta película recaudó 346 mil dólares en China en un solo día, o sea incluso más de lo que generaron The Batman de Robert Pattinson y Deadpool y Wolverine en su momento. Y sí, sé que muchos podrán decir que es totalmente lógico que haya tenido una mejor preventa que Deadpool y Wolverine, ya que al ser una película clasificación R está limitada a mayores de edad. De hecho, la preventa de Capitán América 4 también superó a otras que no son clasificación R como Transformers El Despertar de las Bestias, Aquaman El Planeta de los Simios y Doom 2, por lo que de que tiene su mérito, tiene su mérito. Estoy de acuerdo con el desconocido. Luego la siguiente noticia proviene del hocico del director de esta película, Julius Onah, quien reveló que en el borrador inicial estaba incluido Eli Bradley, también conocido como Patriot, inútil, el cual fue visto por última vez acompañando a su abuelo Isaiah Bradley al Museo Smithsoniano en la serie de Falcon y Winter Soldier, donde Sam le dio la sorpresa de que ya estaba incluida una estatua de él y una placa con su historia. Pero en cuanto a este tarugo, no olvidemos que en los cómics se sometió a una hormona de crecimiento mutante para unirse a los Young Avengers como Patriot, quien después de quedar al borde de la muerte durante una misión, su abuelo Isaiah le hizo una transfusión de sangre con la cual obtuvo sus habilidades sobrehumanas de Capitán América. Y en cuanto a la escena eliminada, no especifica de qué trataba, pero seguramente era de Ellie visitando a su abuelo en prisión tras haberle disparado al presidente Ross. Solo me odias porque soy negro.
Pero hablando de personajes eliminados, el director Tambor mencionó que la razón por la que el personaje del luchador Seth Rollins fue eliminado fue porque cuando comenzaron con la fotografía de esta película, se dieron cuenta que el personaje Sidewinder del actor Giancarlo Esposito se adueñó por completo del escenario, seguramente en gran parte porque Giancarlo es infinitamente mejor actor que Seth Rollins, por lo cual decidieron darle a Giancarlo el papel como líder de la Sociedad Serpiente, o sea que en resumen Giancarlo sustituyó a Seth. Pero tranquilos, Tambor confirmó que la Sociedad Serpiente aparecerá al menos en un proyecto más del UCM, bastardos los cuales en los cómics son villanos directos de Daredevil, de Spider-Man, de Iron Fist, de Nova y de los X-Men, por lo que podrían aparecer en cualquiera de esos proyectos ya que tampoco tienen lo necesario como para tener un papel protagónico en Avengers Doomsday o Secret Wars, y de hecho hay un cómic en el cual Mephisto los corrompió para convertirlos en sus perros guardianes, lo cual significa Mephisto confirmado. Está loquito porque ya tiene sueño. Y por último, de Capitán América Brave New World, el director mencionó que el adamantium visto en esta película será parte clave del proyecto Arma X del UCM en un futuro, proyecto el cual en los cómics es una sección del gobierno destinada a otorgar poderes a sus militares para convertirlos en supersoldados. De hecho se le llama Arma X porque la X representa el número romano 10, ya que hubo otros 9 experimentos antes de llegar a Wolverine, siendo el primero el suero del supersoldado que convirtió a Steve Rogers en el Capitán América. Pero ojo, como este animal mencionó textualmente Proyecto Arma X, esto involucra directamente al adamantium y como según rumores en Secret Wars múltiples dimensiones terminarán fusionadas en una sola, es muy probable que el Logan que llegará al UCM sea en su totalidad de carne y hueso, y apenas en la actualidad será cuando conviertan su esqueleto en adamantium, ya que apenas en esta película se mencionó por primera vez este metal en el UCM, el cual fue extraído del cadáver del celestial Tiamat. Pero esperen, ¿Qué? ¿Me espero a qué? un diálogo de esta película menciona que el adamantium es incluso más resistente que el vibranium, por lo que si nos vamos a los cómics, a diferencia del vibranium que es un mineral totalmente natural, el adamantium es una aleación creada manualmente al combinar acero con un catalizador desconocido y precisamente con vibranium, lo cual explica por qué el adamantium es más resistente, ya que uno de los ingredientes para crearlo es precisamente vibranium, mezcla la cual fue inspirada en el mazo del dios olímpico Hércules que según la leyenda está hecho de adamantine, animal el cual coincidentemente ya fue visto en la escena post créditos de Thor Love and Thunder, y mismo caso con este dúo de celestiales, por lo que en el UCM se podrían sacar de la manga que Hércules extrajo adamantium de esta especie para crear su mazo. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Pero si acaso querían más, el vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios Nate Moore reveló en una entrevista que al Wakanda no tener la mejor relación que digamos con Estados Unidos, quienes recientemente fueron uno de los varios gobiernos que se infiltraron a su nación para intentar robarle su vibranium, no estarán nada contentos al enterarse de la creación del adamantium, por lo que hay una posibilidad enorme de que esto culmine en guerra, casi tan enorme como mi y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios de qué material crees que esté hecho el mazo del Hércules del UCM. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Teloch, Mario Monreal, User QG, Monroy Camarillo, Dross, It's Gabo, el cazazombies que dice Killer cuando ve a Lois Lane en el tráiler de Superman. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! Y Julio Santiago que dice Killer, se me cayó un ídolo, ¿cómo que le vas al Barça? Venir a por mí, pero con la cara destapada, hijos de puta. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro, y nos vemos en la próxima.